a grabar igual esto, pero simplemente va a quedar para nosotros, ya, para la iglesia, si no va a salir al aire, pero para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que lo vamos a grabar, para que aquellos que después no pudieron estar también, ¿no es cierto?, lo puedan tener. Les voy a invitar que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Siempre hablamos que hay tres listas de dones. Una que está en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Pero en Primera de Pedro también se mencionan algunos dones, ya ahí en el verso 10. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. ¿Ya? Y después, bueno, vamos a ir a una alabanza, pero también me gustaría que escucharles, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes para saber cuáles son algunos de los dones o servicios que usted piensa, ¿no es cierto?, tener en su vida. Entonces, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrele a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Tremendo. Son dos versículos que hablan, ¿no es cierto?, sobre los dones, pero son dos versículos que enseñan mucho sobre los dones. ¿Ya? Algunas cosas interesantes o importantes, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros por lo menos tiene un don, ¿ya? Entonces, por eso dice cada uno según el don que ha recibido. No dice quizás, tal vez, no, dice, ¿no es cierto?, que cada uno tiene dones, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros hay dones ahí que Dios puso, ¿verdad? Pero también hay otra cosa importante. El mismo versículo nos dice, ministrelo a los otros, ¿ya? Entonces, el don que Dios ha puesto en su vida, hermano Jonathan, hermana Daniela, hermana Alejandra, ¿verdad? No es para nosotros, no es para que lo guardemos, no es para que lo usemos, ¿no es cierto?, así calladito y lo escondamos, no, es para ministrar a otros, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, esta función de la iglesia y del cuerpo de Cristo, donde debemos desarrollar esos dones, ¿ya? Entonces, debemos ministrar a otros porque lo que tiene el hermano José no lo tiene la hermana Daniela, y lo que tiene la hermana Daniela no lo tiene el hermano José. Por eso dice la Biblia, ¿no es cierto?, que somos un cuerpo con distintos miembros, ¿ya? Ministrelo a los otros como buenos administradores. También esto significa que vamos a tener que dar cuenta por esos dones. Entonces, si usted recibió algún don, no tenemos que hacerlo de la parábola, de esconderla bajo la tierra, ¿no es cierto? Sino que la Biblia dice que ojalá debamos multiplicar, ¿ya? Entonces, comenzamos con un don y Dios puede ir dándonos otros dones más, ¿no es cierto?, a los cuales nosotros podemos, ¿verdad?, participar porque el Señor está interesado en darnos dones. Es más, en Corintios, ¿no es cierto?, y en otros pasajes dice que podemos pedir los dones mejores, pero Dios es el que reparte como Él quiere, ¿ya? Es decir, nosotros podemos pedir, pero el que va a dar es Dios, ¿ya? Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a tener que dar cuenta de ese don, por eso es importante, querido hermano, ¿verdad?, que si usted descubre cuál es el don, el talento, la capacidad, ¿no es cierto?, lo podamos, ¿verdad?, realizar para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ya de los hermanos. Ya no hablamos de iglesia solamente del buen samaritano, hablamos de la iglesia, ¿no es cierto?, en general, ya para que ustedes lo sepan. Y el verso 11 decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya ahí tenemos varios dones, ¿no es cierto?, que es palabra de profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que también vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de qué se trata. Ya hay dos corrientes teológicas, hermanos, y una corriente teológica dice que los dones cesaron. Cuando se construyó el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cesaron los dones porque ya no eran necesarios. Pero nosotros somos de la otra corriente que creemos que los dones espirituales aún están en el día de hoy, ¿no es cierto? Y siguen manifestándose en medio de la iglesia a través, ¿no es cierto?, de estos dones que aparecen en Efesios, en Romanos, en Corintios y también los que aparecen aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, ¿ya? Si alguno ministra, y por eso también vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Y por eso yo les pedía en la tarea para aquellos que se están agregando, ¿verdad?,
que usted piense en el servicio a Dios a través de ese don, de esa capacidad, cuál ha sido el momento más complejo o más difícil que le ha tocado. Ya algunos de nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro inicio supimos que teníamos un don, pero no sabíamos cómo usar ese don. ¿Ya? Otros, ¿no es cierto?, quizás nos hemos encontrado en una situación que no esperábamos y nos dimos cuenta recién ahí que había un don, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Ya nos tocó orar por un enfermo y el enfermo se sanó y nosotros dijimos, wow, tengo el don de sanidad. ¿Se da cuenta? Entonces, eso quiero que usted pueda pensar, ¿no es cierto?, y pueda tenerlo y lo pueda meditar para que nos pueda compartir la próxima semana con nosotros. ¿Ya? Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Ahora, ¿cómo debemos ministrar? ¿Ya? ¿Cómo debemos orar cuando un hombre ora por una mujer? ¿Verdad? También eso lo vamos a hablar, ¿verdad? Porque a veces, ¿no es cierto?, se ha suscitado, ¿no es cierto?, malentendido por no saber ministrar de acuerdo, ¿no es cierto?, a algunos principios o parámetros importantes de ética, ¿no es cierto?, de buenas costumbres, ¿verdad? De no poner nuestras manos en algún lugar, ¿no es cierto?, especialmente cuando oramos por una mujer, que sea íntimo de ella, ¿no es cierto? Ojalá no poner nosotros las manos. Entonces, son cosas que vamos a ir dialogando, conversando, para que también, cuando a usted le toque, ¿no es cierto?, usted también pueda saber cómo debe ministrar, ¿verdad? Y lo bueno es que no ministramos con nuestro poder, porque nosotros no tenemos poder, sino que dice acá, con el poder que Dios da, ¿ya? Para que en todo Dios sea glorificado. Y eso también es importante. Los dones no son para que recibamos aplausos y digamos, ah, qué grande que soy. No, es para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, ¿ya? A través de nuestro servicio. ¿Quién es glorificado? Es Dios, ¿ya? Yo siempre cuento la historia, ¿no es cierto?, de el asno del burro que llevó al Señor Jesús, ¿ya? ¿Se acuerdan ahí? A la entrada, ¿no es cierto?, triunfar a Jerusalén. Entonces el Señor lo ponen arriba del pollino, ¿no es cierto? Y la gente empieza a aplaudir, a tirar las palmas y a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burro dice, ah, qué grande que soy, ¿ah? Miren cómo me aplaude la gente. Ah, mire cómo la gente está tirando palmas y las mantas ahí, yo puedo pasar. Qué grande que soy. Entonces de repente alguien le dijo, oye, burro, no seas burro. No es por ti, es por quien va sobre ti, ¿no es cierto? Y también pasa a veces con nosotros, ¿verdad? Que a veces nos volvemos burros y pensamos que, ah, yo soy. No, no soy yo, es Dios en mí, es Cristo en mí, es el Espíritu Santo en mi vida, ¿ya? Para que Él sea glorificado en todo, ¿no es cierto? ¿Por medio de quién? Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, nos vamos a ir preparando, pero vamos a ir a una alabanza, ¿no es cierto? Vamos a usar algunos hermanos acá, ¿no es cierto?, que han servido, ¿no es cierto?, a través de sus dones. Así que invitamos hoy día, ¿no es cierto?, a nuestro hermano Pedro y a nuestra hermana Romina. Espérenme, a ver, no sé si compartí con, ahí sí, con sonido. Y después pasamos al estudio completamente. Adoremos juntos al Señor. Tesoro eterno tendrás de ver si escoges su amor.
rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás que ver si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás que ver si escoges su amor. Amén. Es tiempo de adorar al Señor, que también es parte de nuestro servicio, ¿verdad? Diario, ¿no es cierto? Donde podemos honrar al Señor con nuestra vida, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra exaltación al Señor. Pero, ¿no es cierto? En esta hora vamos a ir entonces a lo que nos compete en el día de hoy, queridos hermanos, y vamos a ir, ¿no es cierto?, a ver, ¿no es cierto?, un poquito sobre los dones espirituales, ¿ya? ¿Verdad? Que queremos, ¿no es cierto?, ver juntos. Sí, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con los dones, ¿ya? Dentro de los dones, ¿no es cierto? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, esto quiere decir que es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Primero, cuáles son los dones, ¿ya? Y dentro de los dones, ¿no es cierto? Tenemos estos dones espirituales, tenemos los dones ministeriales, y tenemos los dones motivacionales. Entonces tenemos que saber primero, ¿no es cierto?, cuáles son estos dones para después descubrir cuál de esos dones, ¿no es cierto?, son los que yo tengo y probablemente, queridos hermanos, usted va a tener dos, tres, cuatro y más dones, ¿ya? Entonces no es que tengamos un solo don, pero al descubrir el primero van a ir abriendo como la puerta, ¿no es cierto?, para los siguientes dones, ¿ya? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene claro, ¿verdad? ¿Qué don tiene usted en su vida? ¿Ya? Así que me gustaría escuchar a tres personas, ¿no es cierto?, que nos pudiera comentar y decir, Pastor, Marcelo, hermanos, yo tengo claro que el don que yo tengo o los dones que yo tengo son esto, esto y esto. ¿Ya? Así que quien pueda abrir su micrófono nomás, lo hace, queridos hermanos. Ahí tengo a varios, si no, vamos a usar después, ¿no es cierto?, la dedocracia. Se escucha un silencio en el cielo, ahí en Apocalipsis, dice la bala. A ver, hermana Daniela, ya que la tengo ahí a vista. Hermana Daniela, no sé si tú nos puedes comentar cuál es el don que tú crees que tienes o si tienes más dones para que nosotros podamos compartir junto a los hermanos del buen samaritano. Yo creo que tengo el don de visión porque pude ver que usted me iba a elegir a mí. No, yo creo que, eh, bueno, el don que siempre he tenido, que es como que uno naciera con ese don desde que conoce a Dios, yo creo que es el don del servicio. Otro de los dones que fui descubriendo ya después con los años fue el de enseñanza, que por ahí va igual respondiendo a la tarea que usted dio para la próxima clase. Y quizás puedo tener igual, o sea, yo creo que sí, el don de la fe, de que sé que Dios eh, hará. Siempre he puesto mi fe en Dios y Dios siempre me responde. Entonces yo creo que ese es como uno de los dones más fuertes que tengo, el de la fe, porque no es que no me preocupe, pero creo que deposito mi confianza en Dios porque sé que Él va a orar. Entonces, creo que esos podría nombrar ahora. Amén. Gracias, Daniela. Ya, tres dones ahí, ¿no es cierto? Bien claritos que tiene nuestra hermana, ¿verdad? Servicio, enseñanza y fe. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué les pregunto esto también, hermano? Porque también usted va a saber que igual hay dones que están como relacionados y que después nos llevan a un ministerio. ¿Ya? Se supone que el ministerio es como más grande, ¿no es cierto? Que el pastorado, que la enseñanza, ¿verdad? Pero uno se va dando cuenta después, ah, tengo este don,
voy enfocado para esta área, ¿no es cierto?, ministerial. ¿Ya? Por eso es importante conocer nuestros dones y nuestros talentos. Me quedan dos más allí. A ver quién más nos quiere compartir sus dones. Si no usamos nuevamente el dedito. Hermana Katy. Hermana Katy, ¿ya? Estoy usando algunos con la cámara encendida y otros con la cámara apagada para que, ¿no es cierto?, sea parejo, porque algunos van a decir, solo los con cámara prendida. Hermana Katy, ¿nos puede comentar usted, verdad, cuáles serían sus dones o si tiene uno o más? Em, no pensé que me iba a nombrar a mí porque pensé que iba a nombrar los de la cámara, pero buena aclaración. Estoy con los pies en alto ahora, así que por eso estoy con la cámara apagadita. Em, eh, que me da como nervio esa pregunta. Cuando estaba en la capacitación allá en el Centro Transcultural de Misiones, allá nos hicieron la misma pregunta y, y respondimos y después nos hicieron un test de dones y que decía como según las características, era eterno ese test, qué dones teníamos. Así que fue bastante entretenido y claro, ahí salían, eh, quizás no es así como profético ese test para nada, pero es según las herramientas, las características y donde uno sirve, va diciendo como más o menos cuál es. Pero bueno, me gusta mencionar algunos que en realidad yo de pequeña le pedía mucho a Dios. Yo le decía, Diosito, yo cuando sea grande, ay, cuando sea grande le decía, yo quiero sanar y hacer esos milagros como tú lo hacías para poder ayudar a la gente. Así que realmente después cuando el Señor confirma ese don de sanidad, ha sido algo muy, muy, muy lindo. eh, y me gusta mencionarlo porque me, es una respuesta a algo que había pedido desde muy pequeña en mi corazón. Puede ser de discernimiento también. eh, 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 no, no sé cuál es. El de dirigir, o no sé cómo están en las diferentes versiones, el de liderar, profecía también. Creo que esos son como los que más destaco y me gusta también mencionar. Y diría esos. Amén. Gracias, hermana Katy. Bueno, no todos nos conocemos bien todos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante esto, ¿no es cierto? Para que podamos conocer, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe cuando alguien está enfermo, llame a la hermana Katy. ¿Ya? Ella tiene el don de sanidad y a la hermana Daniela que tiene el don de fe. Así que las dos juntas, una potencia. ¿Ya? Así vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Los talentos, los dones, las capacidades que hay, ¿no es cierto?, en medio de la iglesia. Y un último, ahora le vamos a pedir a un hombre. A ver ahí, ¿qué hombre nos puede compartir un poquito de los que tenemos acá? Hermano Pedro. Al hermano Pedro le va a tocar representar a los varones. ¿Qué don o qué dones? Bueno, hay algunos que son evidentes, ¿no es cierto? Pero aquellos que quizás nosotros desconozcamos. Hermano Pedro, no sé si nos puede compartir ahí y a comentar, ¿no es cierto?, cuáles serían los dones o don que usted tiene. Hola a todos, que Dios los bendiga. Perdón por conectarme tarde, había llegado un matrimonio de músicos que necesitaba conversar un poquito con nosotros y no me alcancé a conectar antes. Entonces no estoy como muy interiorizado en lo que estaban hablando antes que yo entrara, pero por lo que alcanzo a ver ahí en la pantalla, estaban hablando acerca de los dones y aparecen los dones motivacionales, los espirituales y los ministeriales. Y eh, chuta, eh, es complejo de repente como reconocer los dones que uno tiene, porque muchas veces las personas dicen, le creemos que tiene ese don o no le creemos que tiene ese don. Es como de repente auto examinarse en eso, pero sí, yo creo que es súper interesante y lo encuentro muy bacán.
Como decía Katy, ella reconoce los dones que hay en ella, como alcancé a escuchar a Dani igual, y lo encuentro muy genial. Bueno, la otra vez nos hablaban, justo, encontré aquí una hoja de alguien que estuvo predicando en la iglesia tiempo atrás y habló acerca de los dones, donde también mencionó los dones ministeriales, que serían cuando habla del pastor, el profeta, el maestro, el evangelista. Y bueno, yo creo que entendiendo lo que pastor significa dentro del contexto original, yo creo que sería uno de los que yo me identificaría con respecto a los dones ministeriales. Pero hay manifestaciones de dones espirituales que he vivido de una manera bien interesante a través de mis tiernos 44 años eh, en los cuales yo, como decía Katy, para mí es súper interesante escucharla porque yo desde chico siempre observaba a las personas que tenían un mover espiritual cuando oraban y oraban en lengua, cuando entregaban una palabra profética, cuando Dios traía dones de revelación y se manifestaba el don de conocimiento, el don de ciencia, que son dones que se han manifestado en algún momento en mí. No puedo decir, ah, yo los tengo, pero sí se han manifestado. Ahora, por ejemplo, para mí es fácil identificar el don de lenguas, por ejemplo, porque yo sé que hay un fluir del Espíritu Santo cuando estoy en tiempos de oración, que hay un don de lengua. Y también en muchas ocasiones, como mencionaba, se ha manifestado profecía y en otros momentos dones de ciencia y conocimiento. Esos son como los que yo he visto más evidentes, porque igual hay ocasiones, en una ocasión o en dos me acuerdo, que he orado por enfermo y también se han sanado, pero yo digo, wow, Señor, así como quedo así como extasiado, wow, yo fue el que oré y esa persona se sanó, quedo así como, pero no es que yo piense o crea que los que tengo ese don, pero sí se ha manifestado en algún momento. Eso podría compartir mi pastor. Ok, gracias, hermano Pedro, por compartirnos, ¿no es cierto?, un poquito de esta realidad, ¿verdad? Y bueno, cuando vayamos interiorizando un poquito, ¿por qué pasa eso? Porque hay dones que uno sabe que los tiene y hay otros como que han estado y después se han ido, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto, con los dones ministeriales, los dones espirituales, ¿verdad? Y los dones motivacionales. Hay dones con los cuales uno nace, ¿ya? Hay dones con los cuales uno nace y esos son los dones motivacionales que aparecen en Romanos capítulo 12, ¿ya? Hay dones espirituales que son los que aparecen en Primera de Corintios capítulo 12 y estos dones son que a veces están, ¿no es cierto? Y de repente se van. Ya, yo me acuerdo que Dios usó mi vida una vez en palabra de ciencia y después pasaron años y no pasó nada más con la ciencia. Yo decía, ¿qué pasó? Pues si era un don que Dios me había dado. Y claro, me di cuenta que hay dones, ¿no es cierto? Que Dios, especialmente los dones espirituales, ¿no es cierto? A veces Dios los utiliza en un momento y después no, pero los motivacionales y los ministeriales son permanentes, ya son permanentes. Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? A medida que vayamos avanzando, ¿no es cierto? En esto, ¿ya? Ahora, también algo interesante y algo importante es, ¿no es cierto?, que cuando yo les digo a ustedes, ¿no es cierto?, que tenemos los dones motivacionales, espirituales y ministeriales, ya estamos hablando que aparecen en Romanos capítulo 12, los motivacionales. En Primera de Corintios capítulo 12 aparecen los dones espirituales y en Efesios capítulo 4 aparecen los ministeriales. Entonces, mi pregunta es, ¿quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Corintios? ¿Quién escribió Efesios? ¿Ya? Y prende su micrófono nomás y aquí vamos a compartir. Pablo, si no me equivoco. Pablo. Amén, ¿no es Pablo, cierto? El apóstol Pablo. Entonces, por Pablo. eso algunos dicen, no, mire, aquí está cerrado, ¿no es cierto? Y estos son los dones nomás. Pero si usted se da cuenta, Pablo nombra unos en Romano, otros en Efesios y otros en Corintios. Entonces, eso quiere decir que no es la lista exclusiva y única de dones, porque el mismo autor está dando distintos dones. Hay algunos que los repite, hay otros, ¿no es cierto?, que aparecen por primera vez. Entonces, ahí es donde se abre la gama, ¿no es cierto?, de dones. Y en el Antiguo Testamento encontramos, ¿no es cierto?, que para construir el arca, ¿se acuerda? Que había un hombre que Dios escogió que tenía esa capacidad, ¿no es cierto?, de trabajar con artes manuales. Entonces, hoy como que uno dice artes manuales, pero son dones y capacidades que Dios también ha puesto, ¿ya? Entonces, por eso es tan interesante esto, ¿verdad? Y no podemos decir, estos solamente son dones y estos otros no,
¿ya? Porque igual ahí a veces se pelea si la alabanza es parte de los dones, si esto es parte de los dones en la construcción, y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿no es cierto?, nombra tres listas distintas, algunos repite dentro de los dones, ¿ya? Y ahora, los dones, queridos, son habilidades, ¿no es cierto?, que da el Espíritu Santo y que confiere a cada uno de los creyentes para la edificación de la iglesia, ¿ya? Lo bueno es que esto va a quedar grabado, ¿no es cierto? Y en delante leímos ahí, ¿no es cierto?, en Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos autoglosando, ¿verdad?, la importancia de que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no podemos ser egoístas, ¿no es cierto?, y decir, yo tengo este don y es para mí, y yo lo guardo, a excepción del don de lengua, que dice claramente que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, ¿no es cierto?, y comienzo a hacerlo en una voz elevada, hay un orden. Es decir, tengo que pedir interpretación. ¿Ya? ¿Por qué? Si no es para mí, entonces yo, bueno, Pablo decía, yo hablo más que cualquiera de ustedes dones, lenguas, pero lo hago en privado, ¿no es cierto? Si es que no hay interpretación. ¿Por qué? Porque si no la gente se asusta, especialmente la gente que no es cristiana. Entonces, pero cuando hay interpretación, ¿no es cierto? Wow, es fuerte, porque, ¿no es cierto? A veces Dios descubre, ¿no es cierto? Y por eso está el don, ¿no es cierto?, de ciencia. La palabra de ciencia es cuando Dios descubre algo que solo la persona sabe, ¿ya? Entonces, dice así, ¿no es cierto? El Señor me muestra que esta persona está viviendo esto, 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 y la persona dice, pero ¿cómo supo? Si nadie más sabía lo que yo estaba viviendo. Esa es palabra de ciencia, que no es lo mismo que palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, ¿no es cierto?, es, chuta, tengo este tremendo problema y no sé cómo hacerlo, y viene un hermano, ¿no es cierto?, y nos da un consejo y uno dice, wow, pero lo hizo tan fácil. ¿Pero por qué? Porque él tenía esa palabra de sabiduría, ¿ya? Entonces, tenemos que ir nosotros ir como ordenando, ¿no es cierto?, estos dones. Entonces, hermanos, hay dones que son motivacionales, que vienen, y especialmente, Catherine nombraba uno de ellos, que era presidir, liderar. Entonces, si usted se da cuenta, muchos hermanos que estaban dentro de la iglesia y que se apartaron, tenían el don de liderar en la iglesia. Y ahora están afuera y a veces están siendo el presidente del club deportivo, el presidente, ¿no es cierto?, de la sede social, el presidente de esto, de esto otro, del centro de alumnos. ¿Por qué? Porque eso nace con nosotros, pero lastimosamente lo puedo usar para el reino o también lo puedo usar, ¿no es cierto?, para el mundo. ¿Ya? Pero ojo, también lo dijimos, los dones que Dios nos ha dado son para después en algún momento dar cuenta de esos dones. ¿Qué hiciste con esos dones? Nos va a preguntar el Señor. Esperamos, ¿no es cierto?, que podamos decir, me diste dos, Señor, y aquí hay cuatro, ¿ya? Es decir, podamos multiplicar esos dones que Dios nos ha dado. Dentro de los dones espirituales también hay una separación o una división, que están, ¿no es cierto?, los de poder, están los de habla, ¿no es cierto?, que ahí está el hablar en lengua, interpretación de lenguas, profecía, ¿verdad? El de poder, ¿no es cierto?, fe, milagros, sanidades, y el otro que tiene que ver más, ¿no es cierto?, con este conocimiento, con esta sabiduría, ¿verdad?, que revela Dios a la persona. Es decir, que no es una sabiduría humana, no es con que yo haya ido a la universidad, sino que es, ¿no es cierto?, Dios pone, ¿no es cierto?, una gracia especial y descubre a veces cosas que están guardadas, que están secretas allí en el corazón, ¿ya? Y los ministeriales, ¿no es cierto?, abrazan a los otros dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista o maestro, yo necesito, ¿no es cierto?, primero tener palabra quizás de profecía, palabra de sabiduría, ¿verdad? Tener quizás el liderazgo, ¿no es cierto?, para poder enfrentar a las personas. Bueno, yo siempre cuento esto, ya yo era muy tímido, ya yo nunca pensé jamás estar detrás de un púlpito, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, cuando era chico, y eso lo he contado, ¿verdad? Me cambiaron al profesor, ¿verdad? Que era el profe que yo tenía siempre, y vino otro profesor y yo quería ir al baño, pero me daba vergüenza pedirle permiso porque no lo conocía a él, y me oriné en el colegio por no tener la personalidad de levantar la mano y decir, profe, me da permiso para ir al baño. A ese nivel. Entonces, Dios trata después, ¿verdad?, en el tiempo, y cuando uno se convierte al Señor, Dios, ¿no es cierto?, trabaja en nuestras vidas y comienza a desafiarnos, ¿ya? Y a ponernos en lugares donde nosotros nunca pensamos. Bueno, hace unos días atrás, ¿se acuerdan que yo les comenté cuando estábamos celebrando el aniversario que tenía que ir a la radio, ¿no es cierto?, porque el pastor Hernán Isla, con el cual trabajamos muchos años en la radio, me había invitado, ¿no es cierto?, a compartir una palabra en su programa que había comenzado hace un tiempo atrás él.
Y yo le decía ahí, porque yo me acordaba la primera vez que yo fui a la radio, yo le llevé unas predicaciones de Josué Irión. Yo fui uno de los primeros que trajo predicaciones de Josué Irión porque yo vi el discipulado completo, radical y verdadero, y abajo salía una dirección en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hice yo? Mandé a pedir videos allá y cassette y mandé $100, me acuerdo, en un sobre cerrado, ¿verdad? Y pidiendo eso, sin saber si es que iba a llegar a ese lugar, si estaba el ministerio funcionando. Y pasaron como 6 meses y de repente me llaman del correo que tenía que ir a retirar unos videos y tenía que pagar unos impuestos. Y claro, del ministerio de Josué Arión me habían mandado muchas predicaciones y estudios. Y yo le dije al pastor Hernán, usted tiene un trasnoche, podía pasar estas predicaciones, son muy buenas. Y él me invitó y cuando estaba ahí yo le dije, pastor, mire, yo le vengo a dejar esto. Y él me decía, pero quédate, no, 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 yo no tengo la pachorra para hablar detrás de un micrófono. Bueno, acompáñame, quédate aquí. Y de repente dice, hola hermano, estamos aquí. De repente, ¿qué opina usted, hermano Marcelo? Entonces me tiró a los leones, como se dice vulgarmente, o como el águila que lo deja caer a uno a ustedes. Y yo tuve que responder. Y bueno, de ahí en adelante trabajamos como 6 7 años juntos en la radio. Estuvimos en la Radio Esperanza, en la Radio Armonía, en la Radio 920. Dios nos honró, nos llevó a varios lugares. Pero si Él no me hubiese impulsado, ¿no es cierto?, me hubiese tirado a eso, yo nunca hubiese pensado trabajar en la radio. Entonces, los dones, hermanos, también hay que trabajarlos, ¿ya? Y por eso también es importante lo que decía Pedro ahí. ¿No es cierto? A veces he escuchado hermanos que dicen, no, yo soy pastor, pero nunca van a la iglesia. Entonces, si usted no se congrega, difícilmente Dios lo va a llamar a ser pastor. ¿Por qué? Porque a quien llama a Dios, a aquel que está haciendo algo. Y eso también es importante. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Siempre Dios ha llamado a alguien que está haciendo algo. Con miedo, como Gedeón. ¿Se acuerda que Gedeón estaba escondido limpiando el trigo ahí? Porque le tenía miedo a los madianitas que venían y les quitaban toda la cosa y él estaba escondido, ¿verdad? Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, ¿a quién le están hablando? Yo no soy ese. ¿Se da cuenta? Pero Dios había visto lo que había en su corazón, ¿verdad? A Moisés le dice, ¿qué tiene en tu mano? Ah, esta vara con la cual cuidaba yo a la oveja. Bueno, esta vara voy a usar. ¿Ya? Entonces, hermanos, Dios siempre usa a quien está trabajando. ¿Ya? Dios no usa a los flojos y a los perezosos. ¿Ya? Eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, si usted se da cuenta, Dios siempre usa y uno dice, pero ¿por qué Dios usa a ese que va el lunes, martes, miércoles, jueves, viene, ese que hace esto, esto, esto? ¿Por qué? Porque está haciendo. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos para Él y Dios nos va a honrar, Dios nos va a bendecir. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo también se los comenté? ¿Cuál fue mi primer trabajo en la iglesia del Buen Samaritano? Fue ser portero del baño. ¿Se acuerdan? Y tocar pandero. Tocaba pandero también junto con Noemí y por ahí algunas niñas que ya ahora son damas, mujeres, tienen familia, ¿verdad? Y otras que danzaban por ahí. Pero ese fue el primer servicio, ¿ya? El servicio al Señor, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, no nos dábamos cuenta de la dimensión espiritual de nuestro servicio al Señor. Porque cuando nosotros comenzamos ahí, ¿no es cierto? En el mismo templo era una casa que estaba ahí, ¿verdad? Con 2, 3 piezas, como decía la hermana Damari, y comentaba donde se llenaba y las paredes llegaban a llenarse de vapor y de transpiración, creo yo, ¿verdad? De todos los que estábamos metidos ahí. Pero ahí llegó gente, hermanos, profesional, llegaron abogados, llegaron psicólogos, llegaron de una iglesia grande que tenía 800 miembros y que se quebró, ¿verdad? Y quedaron tan dolidos porque su líder espiritual había caído aparentemente en adulterio con una de las hermanas y ellos quedaron tan dañados que vinieron aquí a la NIM, siendo que eran de la clase media alta, ¿verdad? Y a ser restaurados, a ser sanados. Después volvieron a su iglesia para servir al Señor allí, pero uno no dimensionaba, wow, los dones que Dios había puesto en nuestra vida. Yo me acuerdo que tenía 17 años y me tocaba predicar y yo no tenía idea que ahí habían abogados, que ahí habían psicólogos, ¿verdad? Porque si no, yo creo que no hubiese predicado, ¿verdad? Porque al saber, ¿no es cierto?, cuando hay gente que está muy preparada, pero eso no nos impidió servir al Señor. Entonces, queridos hermanos, estos dones, ¿no es cierto?, están ahí para que nosotros los utilicemos para honrar y para glorificar al Señor, ¿ya? Entonces, mientras nosotros le demos la gloria al Señor, no va a haber ningún problema, ¿verdad?, con esto de que podamos servir al Señor. Y aquí están estos dos textos importantes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios que tenían todos los dones. Imagínense, ellos tenían todos los dones. Ya por eso él hace una lista de dones espirituales, pero les dice, ustedes ignoran los dones. ¿Se ha hecho esa pregunta? Si tenían todos los dones, entonces, ¿cómo
es como le digan a Pedro, Pedro, tenéis 10 guitarras, pero en realidad no tenéis ninguna. Dice Pedro, pero si tengo 10 guitarras y usted me dice que no tengo ninguna, es como absurdo, ¿se da cuenta? Pero tiene que ver cómo usamos esos dones, ¿ya? Cómo utilizamos esos dones para la gloria del Señor, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos conocer los dones y estas capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida, en tu vida, para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. Y cada uno, ¿no es cierto?, según el don que ha recibido, ministrele a otros, ¿ya? Entonces, no es para mí el don, es para ministrar a otros, es para bendecir a otros, ¿ya? Y eso tiene que ver con esta multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Que nos sorprende. Yo siempre cuando enseño, les pregunto a los hermanos, les digo, Pablo fue formado a los pies de el rabí Gamaliel, uno de los más grandes, ¿no es cierto?, profesores de teología judía, ¿ya? Y Pedro era un simple pescador, ¿verdad?, del vulgo que apenas sabía hablar. Entonces, cuando uno mira el currículum de ellos, humanamente, yo digo, Pablo para los judíos, obvio, porque sabe todo, fue criado a los pies de Gamaliel, y Pedro para los gentiles, porque total no necesita saber mucho, tiene que llevar a Cristo, ¿no es cierto?, y predicarlo. Y Dios dice, Pedro a los judíos, y Pablo a los gentiles. Entonces uno dice, ¿y eso qué pasó aquí? Quiebra la sabiduría humana, Dios. Y por eso, hermanos, Dios a usted le va a usar y lo va a sorprender muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él le va a usar a usted en lo que Él tiene determinado para usted. Y eso es hermoso. Descanse en el Señor. Él tiene su vida en sus manos. Él tiene el control de su vida. Entonces, usted solamente dígale, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué? Porque hoy hay una tremenda carencia en la iglesia. ¿Y sabe cuál es? Nadie tiene tiempo. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dones, estamos diciendo que muchos se están negando a cumplir el propósito de Dios porque dicen, no tengo tiempo. Y todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. El tema es cómo organizamos ese tiempo para que Dios gobierne nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. ¿Ya? Entonces ahí hay unas definiciones, queridos hermanos, sobre los dones espirituales. ¿Ya? Bueno, usted sabe que el griego es muy rico en palabras. Entonces, en algunos usted va a encontrar charismata, en otros va a encontrar yarismata, porque la J o la Y, ¿verdad? En español, ¿verdad? Carismata también, con C, con J, con Y, ¿ya? Porque es muy rico, ¿no es cierto?, el lenguaje, pero en realidad, ¿no es cierto?, el charismata viene, ¿no es cierto?, de esta palabra gracia, ¿ya? De esta palabra gracia. Entonces, los dones espirituales son regalos espirituales que Dios nos da por gracia, ¿ya? Es un regalo, es decir, usted no tiene que hacer mérito, pero cuando usted conoce ya cuál es ese don, usted es responsable de usar bien ese don, ¿ya? Una de las anécdotas que a veces también he contado cuando estábamos en la radio, me tocaba a veces quedarme a mí en el teléfono para recibir las peticiones y llama una persona, 3, 4 de la mañana, y me dice un varón, me dice, hermano, porque en ese tiempo yo era hermano nada más, hermano, ¿sabe qué? Y estaban hablando igual de los dones, me dice, yo eh, juzgué, porque Dios me mostró que mi pastor estaba en pecado, estaba en adulterio. Entonces, ¿qué hice yo? Lo acusé delante de toda la iglesia que mi pastor estaba en adulterio y resulta que ahora, han pasado 3, 4 años, yo estoy en adulterio. ¿Qué pasó ahí? Me dijo. Bueno, yo dije, bueno, no sé qué pasó ahí, hermano. Pero yo le dije, pero quizás usted cometió algún error, porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo una palabra para alguien, yo no puedo avergonzarlo en público. Entonces, si yo tengo una palabra, ¿no es cierto?, para el hermano José, yo tengo que ir donde el hermano José y decir, hermano José, el Señor me dice esto y esto y esto de usted. ¿Usted qué hizo? Usted recibió de que el pastor estaba en adulterio y se paró delante de toda la iglesia, lo avergonzó en público, porque primero hay que averiguar también si es que es verdad o no es verdad, ¿verdad? La iglesia se dividió, ya efectivamente sí, el pastor estaba en adulterio, pero usted no habló con él, porque después que él dice, no, yo no, usted busca 2 testigos. Y después de eso, recién se lleva a la congregación. Entonces, a veces
usar mal los dones también trae daño. Entonces, un don es un regalo, es como que nos entregan, ¿no es cierto?, una metralleta. Pero si usted le entrega una metralleta a un niño, ese niño probablemente se va a matar él mismo o va a matar a su familia, ¿verdad? No al enemigo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos usar los dones que Dios nos ha dado y esas capacidades con gracia y sabiduría, ¿ya? Entonces, son dones, capacidades, habilidades, ministerios que Dios quiere para edificar el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y por eso también es importante que haya una diversidad de dones, ¿ya? El problema es que a veces nosotros queremos los dones más espectaculares, ¿no es cierto? Los que más se ven. Pero, bueno, ahí la hermana Daniela decía el servicio, ¿verdad? Nadie quiere servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo, ¿qué nos enseña? Que nosotros poco menos tenemos que pisar al otro para avanzar. Pero la escritura nos dice no. Si tú quieres ser el primero, tienes que servir a tu hermano. Si no eres como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo debieran estar todos los dones. Entonces yo me alegro, ¿no es cierto?, si alguien tiene este don y esta capacidad y yo no la tengo. Pero yo tengo otros dones y otras capacidades y todas son para edificar el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y todos los dones, ¿no es cierto?, están allí para que sean dadas por el mismo Espíritu. Entonces él dice, en el buen samaritano necesitamos este don, esta capacidad, necesitamos esta persona. ¿Ya? Lo preocupante es, como lo habíamos señalado antes, ¿no es cierto?, que a veces los hermanos no están entendiendo o no están sabiendo cuál es su don, no están buscando su don. Todo miembro de la comunidad recibe un don del Espíritu por lo menos. No existen miembros que carezcan de dones espirituales, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Decíamos también que, ¿verdad? ¿Cómo yo voy descubriendo mis dones? Porque algunos dicen, no, yo soy pastor y nunca van a la iglesia. No, yo tengo el don de servicio y nunca han agarrado una escoba. No sé si se dan cuenta de eso, ¿ya? Nosotros trabajamos por muchos años en uno de los hogares que se levantó, que era cuando buscábamos gente en la calle. Ya nosotros íbamos primero, le dábamos café, nos dimos cuenta que el café no era suficiente, al café le acompañamos con pan, después dimos cuenta que no era suficiente el café con el pan, ¿verdad? Empezamos a llevarle frazada y después ropa, y nos dimos cuenta que no era suficiente la frazada, ni la ropa, ni los colchones, y se abrió un hogar que se llamó, ¿no es cierto?, el hogar Adulam, y allí teníamos que ir todas las noches y toda la gente que dormía en la feria, que dormía en las calles, llegamos a tener 70, 80 personas durmiendo ahí, que eran verdaderos animalitos, porque ellos dormían en la calle, no sabían convivir con otros, les dábamos, ¿verdad?, un café, una comidita en la noche y en la mañana un desayuno antes de que salieran a la feria, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, llegó allí un joven que era cristiano y le había ido mal como líder en la universidad. Entonces llegó y yo estaba a cargo porque habían hermanos el lunes, otros el martes, otros el miércoles, cada día habían algunos encargados. Al principio habíamos 6, 7 por día, después quedamos 2, después quedaba uno por día y después, bueno, pregúntenle al pastor Miguel Sanzana, le tocaba a veces a él quedarse 3 veces, como él era el único soltero, le tocaba quedarse 3 veces a veces en la semana porque los hermanos no llegaban. Pero llegó este joven y me dijo esto, me dijo, yo quiero ser líder eh, porque yo quise ser líder allá afuera en el mundo y allá me fue mal. Entonces ahora quiero ser líder aquí en la iglesia. Entonces yo agarré una escoba y le dije, comienza barriendo. Y él me quedó mirando así y me dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Pues si yo quiero ser líder, yo quiero mandar. Bueno, en la iglesia, para ser líder, uno comienza sirviendo. Porque si uno no sirve en la iglesia, no sirve como un buen cristiano. ¿Ya? Entonces a él le sorprendió esto y claro, él estaba recién conociendo las cosas del Señor y esto le quebró su paradigma, ¿verdad? Y él tuvo que decir, sí, pues necesito empezar con esto, barrer, cuidar, ¿no es cierto? Y bueno, yo siempre le he dicho esto, hermano, cuando más crecí fue en ese tiempo, cuando yo trabajaba con esas personas, porque nos invitaban también a darles un tema. Antes de que ellos durmieran teníamos que compartirle una palabra y nunca yo vi tanto respeto como en ellos. Ya, es decir, si alguien empezaba a hablar, uno de los mismos chicos le decía, o de los varones que estaban ahí, oye, cállate, viste que el hermano está predicando. Entonces yo decía, wow, qué tremendo cómo esto pasara en la iglesia, ¿verdad? Sería tan distinto, ¿verdad? Que estos hombres que no conocían de Dios, ¿verdad? Tenían un respeto por las cosas de Dios, ¿verdad? Y otros llegaban igual, ¿no es cierto?, curados ahí y nos querían pegar. Y los mismos, ¿verdad?, ancianos
varones o personas nos defendían, me decían, no, ¿cómo le va a pegar al hermano? Si nos están dando comida, si nos están dando alimento y tú más encima vienes aquí a pelear. Entonces, yo crecí más allí, ¿no es cierto?, que quizás en el servicio que a veces hacemos nosotros, como, entre comillas, ¿no es cierto?, cantar, predicar, enseñar. Ahí fue vida práctica, porque ahí se muestra el servicio, si yo estoy dispuesto o no a servir. Entonces, yo les cuento esta experiencia para que ustedes también, ¿no es cierto?, sepan que hay momentos en que uno no sabe bien cuáles son sus dones o sus servicios. Entonces, me tiraron la oreja una vez porque ellos trabajaban todos en la feria, ¿ya? Y todos llegaban, ¿no es cierto?, medios cochinitos, ¿verdad? Bueno, una persona indigente, el peor castigo es que usted lo mande a bañar, ¿ya? Entonces, los hombres ahí eran duros, mañosos, pero usted los mandaba a bañar y no, ¿cómo se lo ocurre, hermano? ¿Ya? Entonces, ahí uno tenía que usar la psicología, no creo que le tengáis miedo al agua, ¿ya? Entonces, ahí recién ellos accedían a irse a bañar, pero allí yo entendí lo que era el verdadero servicio, hermano, porque ellos traían manzanas medias podridas, ¿verdad? Plátanos todos malos, y decían, hermano, tome, para usted. Entonces, gracias, le decía yo, pero yo no me los comía. Entonces yo me los guardaba, ¿verdad? Entonces alguien me dijo, no, pues tú no estás siendo, ¿verdad?, un buen misionero. Porque un buen misionero, ¿no es cierto? Y bueno, yo había escuchado la predicación de Josué Arión, ¿no es cierto? ¿Verdad? El corazón de Dios, misiones, corazón de Dios, ¿verdad? Donde a él le hicieron comer gusano, ¿verdad? Para poder predicar en una aldea, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué tremendo. Entonces, cuando me dicen, oye, tú no te has comido la fruta que te dieron los hermanos, por los chicos. Entonces yo dije, claro, pues verdad, pues si ellos esperaban qué cosa, que pudiéramos, ¿cierto? Si ellos venían con cariño y amor, ¿verdad? Y eso era lo que ellos tenían, poder comer aquello. Entonces, después, ¿no es cierto?, aceptaba y comía lo que ellos traían, y eso fue formando, ¿no es cierto?, también este carácter, este servicio, ya, este servicio al Señor, porque a veces nosotros decimos, no, si yo sirvo al Señor. Entonces llegó el parafina tenía una pierna podrida porque el parafina se había querido quemar con parafina. Ya, por eso le decían el parafina. Y la pierna la tenía podrida, hermanos. Tenía una herida, una llaga. Y sabe que, bueno, un perro muerto y un hombre muerto son lo más hediondo. Yo tengo súper buen estómago. Yo me acuerdo que todavía no era pastor y todos los curados que llegaban, adivinen quién se sentaba al lado de esos curaditos que llegaban todos canturreados y hecho pipí. Yo, porque en realidad a mí me daba lo mismo, ¿no es cierto? Pero ese día el hermano que tenía que hacerle las curaciones no llegó y me dice, hermano Marcelo, no vino, ¿no es cierto?, el hermano Alberto, y él me tenía que hacer la curación. ¿Usted me la puede hacer? Claro, le dije yo, no hay problema. Le saco la venda, hermano, y me pega una hediondez, una fetidez tremenda. Entonces, wow, ahí yo dije, "Oh, ay, Señor, ayúdame". ¿Por qué? Porque me dieron ganas hasta de vomitar, pero no podía vomitar porque imagínense cómo se iba a sentir él, ¿no es cierto? Y comencé a hacerle las curaciones. Y ahí me di cuenta, wow, yo dije, esto es servir, ya, esto es servir, ¿verdad? Y nadie te está mirando, nadie te aplaude porque tú estabas ahí con él, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, solamente esa gratitud de él, ¿no es cierto?, decir gracias, hermano. ¿Por qué? Porque en realidad su pierna realmente estaba podrida, ¿verdad? Por las llagas de haberse querido quemar. Entonces, el servicio no es solo agarrar la escoba, sino que es mucho más todavía, es mucho más, ¿verdad? Entonces, es ver a aquella persona que está desamparada, ¿no es cierto?, que está afligida, y poder tener allí una palabra de parte del Señor, de parte del Señor. Bueno, quería comentarle esto porque usted después va a tener que comentar, ¿no es cierto?, dentro de su servicio, ¿no es cierto?, algunas experiencias que han sido difíciles o que han sido, ¿no es cierto?, complejas, ¿verdad? Para que, ¿no es cierto?, podamos allí servir al Señor. Ya todos tenemos entonces dones, hermanos. Si nadie puede escaparse de aquello. Ahora, esto también es interesante. Dios entrega dones, ¿no es cierto?, como Él quiere, ¿ya? Como Él quiere, ¿ya? Entonces Él ve qué es lo que necesitamos en la iglesia del Buen Samaritano y Él dice, a la hermana Alejandra le voy a dar este don, ¿no es cierto? Al hermano Juan Studer le voy a dar este don, a Griselda le voy a dar este otro don, ¿verdad? Porque esto es lo que requiere esta iglesia, ¿ya? Dios da a cada creyente también una manifestación del Espíritu, Él reparte como Él quiere, por lo menos hay un don, una manifestación de la gracia del Señor, y no podemos tener todos los mismos dones, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, algunos hablan en lenguas, otros profetizan, otros enseñan,
otros tienen palabra de sabiduría, otros tienen dones de sanidad, de milagro, ¿verdad? Entonces, no se sienta mal, ¿verdad? Porque Dios le dio a usted un don, ¿verdad? Y usted dice, no, este don no es importante. Sí, todos los dones son importantes, ¿ya? Algunos dicen que Dios el Padre es el dador de los dones espirituales, Jesucristo el Hijo, el administrador, y el Espíritu Santo es quien distribuye como Él quiere o como Él desea, ¿ya? Entonces, eso también es interesante, ¿no es cierto?, en los dones espirituales. Ahora, el propósito, ya lo hemos dicho varias veces, es la edificación del cuerpo de Cristo, es que a través de estos dones se glorifiquen a Dios, ya Dios sea glorificado a través de cualquiera de los dones que Dios nos ha entregado, y también, ¿no es cierto?, manifestar el ministerio de Cristo en la tierra, ¿ya? Entonces, estos dones son para que también podamos evangelizar, ¿no es cierto?, y se pueda ver a Cristo, ¿no es cierto? Nosotros somos las manos, somos los pies de Cristo, ¿verdad? Y por eso es tan importante que podamos tener estos dones. Ayudar a la evangelización del mundo, ¿verdad? Por eso dice Marcos, ¿no es cierto? Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, echarán fuera demonios y, ¿no es cierto?, estos demonios tendrán que salir, ¿verdad? Y para que la iglesia sea perfeccionada, ¿ya? Para que sea perfeccionada. Antes de ir a los principios, antes de ir a los principios, ¿verdad? Creo yo que algunas de las manifestaciones, ¿no es cierto?, de la gracia del Señor, como dones que están allí, pero también en esto acuérdese que también vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el servicio a través de la intercesión, de la liberación, ¿no es cierto? Yo sé que algunos ya han tenido experiencia, ¿no es cierto?, de echar fuera demonios, ¿ya? Pero también vamos a hablar, es decir, cómo echamos fuera demonios, cómo debemos hacer esto, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a echar fuera demonios no teníamos una clase de demoniología, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que nos costaba mucho echar fuera un demonio porque a veces cometíamos error en que todos nos abalanzábamos, ¿no es cierto? Y nos íbamos a orar por la persona que estaba endemoniada y después entendimos que no, primero tiene que ir uno, ¿no es cierto? Y los demás apoyan a ese que está echando fuera al demonio, ¿no es cierto? Que cuando se echa fuera demonio se ora con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, con los ojos abiertos, ¿verdad? ¿No es cierto? Que también tenemos autoridad, hermanos, y podemos atar al demonio, ¿verdad? Porque yo vi, y esto no me lo contaron, a una niña, ¿verdad? A ver, una niña como quién, como la Dalila, más bajita, pero la misma contextura, levantar, en ese tiempo, ustedes, algunos conocen al pastor Benildo, ¿no es cierto? Desde la cama así, levantarlo con los brazos así para arriba y tirarlo a él y a otro pastor más que estaba allí, como si nada, como si nada. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Había ahí una fuerza espiritual muy, muy, muy fuerte. Ella tenía un espíritu de muerte a través de la brujería y hechicería que le habían hecho. Yo vi cuando ella vomitó pelos, un muñón de pelos, si no me lo contaron, yo estaba ahí, y dentro de ese muñón de pelos salió una araña viva, negra, ¿ya? Entonces, un mundo espiritual, también estábamos ahí en esa lucha espiritual para echar fuera ese demonio, y vinieron hermanos de otra iglesia y no estaban, parece, muy bien preparados, y el espíritu se fue a ellos, empezó empezaron a ser poseídos los hermanos que habían ido a orar, ¿ya? Entonces, también nosotros tenemos que, es decir, hay dones, capacidades, ¿no es cierto? Pero también tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para echar fuera demonios, saber que tenemos autoridad en el nombre del Señor, pero también, ¿no es cierto?, podemos atar. Entonces, después aprendimos que podíamos atar al espíritu y decíamos, atamos tus manos y atamos tus pies, y sabe, increíblemente la persona se quedaba quieta. Y antes nos tiraba lejos a todos, porque uno le agarraba un pie, el otro pie, la otra mano y la otra mano, y era como que éramos como juguetes al lado, ¿no es cierto? Entonces fuimos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y una cosa que nos dimos cuenta, que estos demonios se manifestaban, ¿saben en qué momento? Siempre en el momento de la adoración. Cuando estábamos adorando al Señor, se manifestaba esta persona u otra persona con demonios y todos nos íbamos a echar fuera al demonio y nos olvidábamos de seguir adorando. Después aprendimos, no, se sigue adorando al Señor y tres o cuatro toman a la persona y ahí van y ministran, pero la iglesia sigue adorando al Señor, ¿ya? Entonces son cosas que a veces son sencillas, pero que no todos las saben. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que usted va a estar en esta situación y no va a poder llamar al pastor
o al hermano, ¿no es cierto?, que usted sabe que tiene esto y le va a tocar a usted. Y usted tiene que tener estas herramientas para poder utilizarlas con la ayuda del Señor, ¿ya? Otra vez me vinieron a buscar como a las 4 de la mañana un muchacho joven porque en su casa se había manifestado una niña con demonios, con espíritus muy fuertes. Y bueno, me tuve que levantar a las 4 de la mañana, era cerca de la casa, como a unas 4 cuadras, ahí en la población Coihueco, ¿ya? Y cuando yo entro, ya había llegado otro hermano para echar fuera a ese espíritu, entre comillas. Entonces yo le digo, bueno, si él está, es prudente que él siga y yo me quedo acá, ¿no es cierto? Porque ya está él haciendo. Pero de pronto me doy cuenta que el espíritu comienza a seducir a este varón, ¿verdad? Esta niña lo estaba seduciendo. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esto ya no es liberación, esto está pasando para otro lado. Entonces o paran esto y se hace liberación o yo me voy, porque en realidad, ¿no es cierto? Este hombre estaba siendo seducido por la mujer o por la niña que estaba ahí, ¿ya? Entonces ahí también nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿no es cierto?, cuando las cosas se están corrompiendo, ¿ya? Entonces, liberación, ¿verdad? Es también parte de este servicio al Señor, ¿ya? Entonces, Marcos dice que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y hermanos, cuando habla de eso no está hablando del pastor, está hablando de todos los que tienen fe en Cristo, ¿ya? Entonces, ahora, si yo oro por mi hijo y no sana, llamo al pastor. Pero si no se da cuenta siempre la gente que hace, llama al pastor primero y nunca intenta poner él las manos en la persona o en el hijo o en la persona que está enferma. Entonces, son cosas importantes porque estos dones son para todos, ¿ya? No necesita usted ser pastor para poder realizar esto, ¿ya? Y qué mejor es que, ¿no es cierto?, sepamos, esta persona tiene este don, bueno, la vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para esta situación o para este caso. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, queridos hermanos, y si no, veríamos nomás algunas cosas importantes sobre los dones y ya estaríamos como cerrando. Pero algún comentario, alguna pregunta o alguien quisiera acotar algo, ¿no? ¿O- ¿Todo ok entonces? Hermano José. Sí, quería comentar, hacer un comentario respecto a lo que usted está hablando con el tema de los dones eh, de liberación. Lo que a mí me respecta y me ha tocado eh, hacer en estos casos es o sea, más bien agregar, aparte de todo, que es muy común que estos espíritus produzcan temor en uno. El discernimiento de espíritu viene por cuando me pasó una vez en una iglesia igual en la que fui, eh, que empezó una persona a hablar en lengua y no eran lenguas angelicales y, y me dio mucho temor. Ahí dijo el espíritu. Ahí aprendí el discernimiento, a eso quiero llegar. Y bueno, me salí del lugar porque me estaba detrás de mí y empiezo a hablar en lengua y me produjo un temor en mi espalda. Entonces fui y salí de ahí, me di la vuelta y empecé a orar en silencio nomás. Y me di vuelta y de repente que pegó un grito y se arrodilló y se puso a llorar. Entonces ahí yo capté el discernimiento de espíritu. No era el espíritu de Dios que estaba hablando, sino era un otro espíritu, un espíritu de demonios. Entonces, una de las cosas que para el que hace liberación como discernimiento de espíritu es el que causa un temor, miedo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya cuando uno aprende a controlar todo esto, ya después es más fácil. Pero seguramente más después vamos a ir viendo los detalles de todo esto. Eso me pasa. Amén. Gracias, gracias, hermano José. Sí, me hacía recordar cuando con nuestro amigo Chito, amigo Luis Ñancupil, estuvimos a cargo de la carpa de liberación, cuando años atrás vino Steve Fatton, ya Steve Fatton, que era un inglés que vino, ¿no es cierto? Y bueno, en ese nos reíamos, igual nos acordábamos porque David Prado era niñito, bueno, no está aquí David, pero David sabe, ya lo hemos contado,
¿verdad? Él era niñito, entonces, ¿qué pasaba? Que había un traductor. Entonces, le preguntaron después cómo había hallado la campaña. Dijo, no sé, pero al caballero no le entendí nada, así que escuché al segundo nomás. Y claro, el segundo era el que iba traduciendo. Él no sabía que iban interpretando lo que iba predicando. Entonces, ahí también nos pasó esto. Estábamos ahí a cargo de la carpa de liberación con hermano Luis. Bueno, esto, ¿no es cierto?, con un tiempo de oración, de ayuno, ¿no es cierto?, anterior. Y nos dijeron, nadie puede entrar a la carpa de liberación, solamente aquellos que son parte del ministerio de intercesión. Y llegaron dos o tres, no me acuerdo si eran dos o tres, ¿no es cierto? Como, no sé si eran pastores, pero con su corbata, vestón, Biblia, ¿no es cierto? Y trajeron a una persona endemoniada y ellos llegaron y entraron. Entonces nosotros nos quedamos mirando porque como éramos hermanos solamente, y de pronto el espíritu comenzó a acusarlo, comenzó a decir, mira tú, ¿qué me venía a echar aquí si tú estás en adulterio? Y sale uno para afuera, calladito, después viene, ¿no es cierto? Y le dice al otro, oye, ¿qué? Si tú sos aquí, acá, allá. Al final se salieron los tres. Entonces nos miramos con mi amigo Chito y nos dijimos, hermano, que el Señor nos cubra con su sangre y que no nos acuse de nada, ¿verdad? Porque Satanás acusa, ¿ya? Entonces a veces nosotros pensamos, no, si es llegar nomás y echar fuera demonios. Sí, tenemos que tener también una vida en integridad. Ahora, si no, también podemos pedir perdón, ¿verdad? Y que Dios perdone nuestros pecados, porque Él lo hace. No necesariamente vamos a tener, ¿no es cierto?, una vida sin ningún tipo de pecado, pero sí tenemos que saber eso y también, ¿no es cierto?, que el enemigo usa muchas veces el temor. Yo sé que por ahí, ¿no es cierto?, hay hermanas y yo miro a algunas que dicen, no, yo nunca haría eso, pero lo más probable es que Dios los va a llevar en algún momento a eso. ¿Para qué? Para poder enfrentar esa situación. Y como bien decía nuestro hermano, sí, a veces, ¿no es cierto?, es como que algo frío pasa por aquí, por toda la espalda, por atrás, ¿no es cierto? Pero también sabemos que el Señor, el más grande, el más poderoso, está con nosotros, ¿ya? Y no es con nuestra fuerza, sino que es con el poder de Dios, ¿ya? Es con el poder de Dios. Y bueno, por último, ¿no es cierto?, estaríamos viendo estos principios, hermanos, importantes con respecto, ¿no es cierto?, a los dones. Seamos agradecidos. Si hay algo hoy día, hermano, que le falta, ¿no es cierto?, a esta sociedad y a nosotros mismos, es ser agradecidos. Agradezca a Dios por tratarle particularmente e individualmente. Es decir, Dios te va a dar el don, el talento, la capacidad de acuerdo a lo que Él tiene determinado para tu vida, ¿ya? Él no se equivoca, ¿ya? Entonces, por eso démosle gracias al Señor. No tengamos orgullo ni jactancia de los dones, porque no son nuestros, son de Él. Él nos los dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, esto también es importante. No idolatre a un líder humano por la admiración de sus dones. ¿Ya? A veces nosotros decimos, ¿por qué este predicador grande cayó? Porque a veces nosotros mismos lo hemos elevado sobre Dios. Y Dios es el único que es grande, el único que está sobre todo, y nosotros somos sus siervos, ¿ya? Entonces, cuando la gente comienza a idolatrar y a levantar al hombre, ¿no es cierto? A veces produce, ¿no es cierto?, la caída, ¿ya? No envidie los dones de los otros. Recuerde que Él reparte como Él quiere y de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia, ¿ya? Es imposible que todos los creyentes posean el mismo don, porque si no, ¿no es cierto?, sería un desorden, un caos y no habría esta edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los dones es beneficiar a otros, no beneficiarme a mí mismo, ¿ya? Esto es como el matrimonio. ¿Se acuerda que en la charla de matrimonio que decíamos? Yo me caso no para ser feliz yo, sino para ser feliz a mi esposa, ¿ya? Entonces, los dones también no son para que yo me luzca y diga qué lindos dones tengo, no, es para edificar al cuerpo de Cristo y a nuestros hermanos con esos dones que Dios puso en nuestra vida. Los dones no son prueba de santidad, ¿ya? Por eso a veces hay gente que tiene dones y le pega a su señora, tiene vicios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los dones son dados y quedan allí, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto? También para que tengan buenos resultados hay que tener una vida en integridad. Por eso se habla mucho de los dones y el fruto del Espíritu, ¿ya? Teniendo el fruto y los dones es potencia. Ningún don sirve sin amor, ¿ya? Ahí en Corintios, ¿no es cierto? Pablo lo dice claramente, todos los dones estaban en la iglesia de Corinto, pero si no había amor, no servía absolutamente de nada. La motivación del amor siempre busca el beneficio de la otra persona y en el pasaje anterior se señala que los dones deben funcionar cuando están motivados por el amor, ¿ya? Entonces, qué interesantes son estos principios, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a descubrir cuáles son los dones que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra vida
¿verdad? Esos dones hay que saber utilizarlos, agradecerle a Dios, saber que son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que deben tener amor, ¿ya? Porque si no, vamos a ser como címbalo que retiñe, ¿no es cierto? Porque no hay vida si no tenemos amor. Hermanos, estaríamos cerrando el día de hoy, ¿no es cierto?, con estos, ¿verdad?, aspectos importantes sobre los dones. Entonces, la tarea, recuerde cuál es la tarea, que usted piense, ¿no es cierto?, en algún don, algún servicio que usted tiene para el Señor y cuál fue el momento más complejo de aplicar este don o este servicio al Señor, ¿verdad? O donde vio, ¿no es cierto?, dijo, ¿por qué Dios me tiró en esto si yo quizás no estoy preparado para esto? ¿Ya? Entonces, eso me interesaría, ¿no es cierto?, para que lo tengamos ahí pendiente para la próxima clase. Si no hay dudas, preguntas, comentarios, queridos hermanos, estaríamos llegando hasta el final de esta clase. Como lo dije al principio, el pastor Pablo viajó a Santiago por motivos de trabajo, así que por eso hoy no está con nosotros. Ya la próxima semana sí estará acá, ¿no es cierto?, también participando para que ustedes también puedan estar orando y le vaya bien, ¿no es cierto?, en este viaje que él tuvo que hacer por su trabajo a Santiago. ¿Alguna petición, querido hermano, para orar? Y estaríamos finalizando ya, ¿no es cierto?, con este tiempo.